Hola, muy buenas gustosinis y gustosinas. Hoy os traigo un vídeo serio, un vídeo clásico serio del canal, y en él me gustaría hablaros de lo que ha supuesto tener depresión durante toda mi vida. Quiero recalcar que este vídeo va a ser, aparte de interesante, deprimente. Entonces, si tenéis un mal día, creo que lo mejor es dejarlo para otra ocasión o directamente no verlo. Tampoco quiero arruinar el día a nadie. Voy a hablar sin tapujos, voy a editar lo menos posible, lo que me salga. Es la segunda vez ya que intento hacer este vídeo, la verdad, porque la primera vez me ha quedado excesivamente largo y me gustaría sintetizar un poquito más a la hora de explicaros las cosas. Recalcar una cosa muy importante, y es que este vídeo quiero que se utilice como un punto de encuentro entre gente que esté mal. Quiero que en comentarios me dejéis vuestras historias, y si necesitáis ayuda de cualquier tipo, que yo os puedo ofrecer la ayuda de escucharos y hablar con vosotros, pues tenéis todas mis redes sociales abajo y me podéis contactar sin ningún problema. Entonces nada, vamos a empezar con el vídeo. Va a tener varios puntos, vamos a seguir como una línea cronológica y allá vamos. Y bueno, recalcar que voy a intentar hablar lo menos posible de otras personas y centrarme en mí mismo. Obviamente a lo largo de mi vida el impacto que han creado otras personas ha sido gigante, pero no por eso tengo que hablar de ellas. Aparte, recordaros que podéis poner el vídeo en 1.5 o 1.2, bueno, 1.2 no, 2. De velocidad, para que veáis el vídeo entero. Es muy importante que veáis el vídeo entero, no que lo vayáis saltando. Aunque sea más acelerado, ponedme en aceleración, pero por favor, ved el vídeo entero. Bien, hay que empezar por el principio para hablar de todo esto, y yo creo que lo mejor es empezar por la infancia. Yo tuve una infancia, si nos fijamos entre los 3 años, que es cuando empecé a tener memoria, y los 12 años, que es antes de entrar al instituto, tenía una vida relativamente normal. Es verdad que siempre he estado gordito, tal, siempre he recibido un poquito de bullying, ¿no? Pero nada exagerado o nada que me afectase de verdad en el día a día. Pero bueno, yo en la infancia, la verdad es que me relacionaba bien con mis amigos, con las niñas, con los profesores. El problema, la cosa es que yo, ya siendo muy pequeño, yo notaba que algo no estaba bien, y eso se fue potenciando a medida que fui creciendo, obviamente. Entonces yo creo que en cuanto a la infancia, aunque sea un punto cortito, nos vamos a quedar con esto, con que yo notaba que algo no iba bien. Ya nos plantamos en la adolescencia. En esta edad yo fue la primera vez que recibí ayuda, la primera vez que fui a un terapeuta. Primero fui a un psicopedagogo del instituto, el cual no me ayudó demasiado, la verdad. Además, dándole vueltas, creo que incluso la manera de enfocar la terapia no era correcta, porque era como que me culpaba a mí de las cosas. Entiendo que si lo hacía era para que yo viese, ¿no?, que tenía yo el poder de cambiar las cosas, pero igualmente quizás era un razonamiento demasiado maduro o demasiado avanzado para una persona de 13 años. Y luego también recibí la ayuda de una psicóloga de mi pueblo, y la verdad es que al principio muy bien. Yo acababa agotado siempre que iba, porque pensad que salía a las 2 y de las 2 tenía que cruzarme todo el pueblo hasta el ayuntamiento e ir a la sesión. Pero bien, en este caso muy bien, porque además incluso tuve un trabajo de verano gracias a la psicóloga, y fue bastante bien. Luego, como siempre me ha pasado con otras terapeutas también, nos estancamos en un punto concreto y ya no avanzamos más, y dejé de ir. Pero creo que en el momento que la tuve fue bastante reconfortante, la verdad. En esta edad, en los 13 años hasta los 18, aquí nos encontramos con las primeras autolesiones y las primeras ideaciones suicidas. Es decir, que todo iba ya para arriba y todo iba ya aumentando de intensidad. Las primeras autolesiones fueron muy light en comparación a lo que luego fue, pero fue complicado. Además, que también, hablando un poco del TLP, que posteriormente, cuando se me diagnosticó, entendí muchas cosas, sobre todo
cosas de la adolescencia. Básicamente lo que me ocurría es que cuando tenía un amigo me duraba 6 meses o 9 meses, me enfadaba con ese amigo, luego a los 2 años volví a tener ese amigo y así con todo. Me costaba muchísimo relacionarme con chicas y bueno, quizás lo podrían haber hecho mejor los de mi edad por incluirme, pero la verdad es que no se me incluían los planes y yo tampoco sabía cómo incluirme a mí mismo, así que básicamente lo que pasó durante la adolescencia es que toda mi adolescencia estuve prácticamente solo y mi gran amiga, mi gran apoyo fue la videoconsola, la PlayStation 2. Vaya consolón, chavales. Bien, aquí entramos en la joven adultez y en la joven adultez entramos en la asimilación en el día a día de la depresión y la ansiedad y las primeras relaciones sentimentales. Como he dicho al principio del vídeo, no voy a hablar demasiado de otras personas, pero sí que puedo decir que mis 2 primeras relaciones tuvieron un impacto gigante en mi vida. Toda la hora de recuperarme cuando estas relaciones terminaron. Fueron relaciones que no fueron bien, aunque tuvieron sus momentos, pero no fueron bien. Y la cosa fue que si estaba 6 meses con esa persona, luego recuperarme de esa relación me costaba 2 años. Y así estuve, sufriendo, viví mis primeros desamores y para una persona con depresión, ansiedad y TLP, pues fueron devastadoras, la verdad. Y aún tengo cicatrices literales en el cuerpo de esas primeras relaciones, así que las llevaré toda mi vida conmigo, y para bien y para mal, y bueno, es lo que hay. Aquí también nos fijamos en que yo estudié un FP, pero no lo pude terminar, por una parte porque no estudié lo suficiente, por otra porque pues en ese momento ya no había recursos para poder seguir estudiando. Pero la cosa es, mi enfrentamiento al mundo laboral fue literalmente inexistente. Rehuí enfrentarme al mundo laboral y la verdad es que estuve muchos años sin hacer nada como estoy ahora, y parece mentira, ¿no?, que al final esté igual que cuando tenía 19 años. Me parece curioso. En este punto vamos a hablar de mi primer enfrentamiento con el mundo laboral. Básicamente os lo explico brevemente. Mi madre tenía un bar familiar, y a mí me puso de cocinero. Y al principio bien, la verdad es que yo siempre he sido una persona a cocinillas, y para afrontar el reto de ser cocinero de un bar, pues parecía que era suficiente tener mis capacidades culinarias, por así decirlo. Y la cosa es que al principio bien, pero cuando llegó el año y medio, 2 años, la ansiedad se me comía. La verdad es que yo hacía a veces turnos de 15 horas cuando eran fiestas de mi pueblo, que es normal, la verdad. Ya os digo, turnos de 15 horas, durmiendo 4 porque tenía encima la orquesta al lado de casa. Y bueno, la cosa fue que acabé incluso algunas veces estando en la plancha haciendo carne, verdura, y mientras pues con un ataque de ansiedad, llorando, y tanto mi madre como yo nos dimos cuenta de que algo no iba bien. Este punto lo podemos definir como grave pero estable. En este punto estamos ya en 2017-2018, podríamos decir que yo empecé a recibir la primera ayuda de verdad constante en el tiempo y profesional, con tanto terapia psicológica con terapia psiquiátrica, la que posteriormente pues me dio medicación. Al principio yo decidí que no quería medicarme, pero al final todo cayó por su propio peso y me tuve que medicar. Parte de este punto mucho más desarrollado lo tenéis en el canal, en el vídeo cómo fue estar en un centro de día. Alguna gente lo conocerá, yo donde acabé fue en Previ. Me tocó una psicóloga por la Seguridad Social que estaba a punto de jubilarse, y vio claramente que yo tenía tanto como el trastorno alimenticio, que lo tenía, como el TLP, a falta de diagnosticarse. Entonces me derivó a Previ y el resto es historia. Desde el 2018 yo estoy yendo a Previ, no he dejado apenas nunca de ir,
Sí que he tenido un par de ocasiones, incluyendo la actualidad, que he dejado de ir a la terapia, pero bien. Y bueno, para quien le interese, no lo he tratado mucho, ni lo he hablado mucho nunca, pero yo he tenido TCA, he tenido trastorno de conducta alimentaria. Ahora en ese aspecto estoy bastante bien, pero bueno, yo he tenido diagnosticada, se podría decir, bulimia nerviosa, pero estoy orgulloso y contento de explicaros y deciros que todo eso está superado. La verdad es que cuando estás metido de lleno en la bulimia y en el trastorno de conducta alimentaria, piensas que toda tu vida va a ser así. Y es verdad que vas a tener que tener más mimo que una persona de a pie en el aspecto relacional con la comida. Pero la realidad es que en mi caso, pues por estar siempre gordito y por estar siempre gordo, básicamente, pues el cuidado con la comida lo he tenido que tener siempre y lo tendré que tener siempre, porque bueno, esto ya lo hablaré también en otros vídeos, pero bueno, me van a operar de reducción de estómago. Bueno, puede suponer un cambio a bien en mi vida. Aquí ya nos plantamos en la época COVID y en la época del desconfinamiento, o como se llamase, que no me acuerdo cómo se llamaba, cuando ya podíamos empezar a salir poco a poco y tal. No quiero pararme demasiado en este punto, vamos a ir al grano, y es que básicamente yo pues tuve unas relaciones las cuales pues acabaron trágicamente mal, ¿vale? Y coincidió con que yo me quise ir a la ciudad más próxima a mi pueblo, a la ciudad, digamos, grande, por estas relaciones, primero por una y luego por otra. Y el caso es que me salió fatal porque pensando yo que iba a estar en una ciudad con pareja y amigos, la cosa acabó que acabé en la ciudad sin poderme ir de la ciudad. Bueno, podía irme, pero quería intentar salir adelante y me vi en esa ciudad sin nada, socialmente hablando. Primero estuve en un piso con una amiga y luego me tuve que ir de ese piso. En el siguiente piso me acabaron echando porque tuve un intento de suicidio, básicamente, y la persona en cuestión me dijo que había incumplido el apartado de causar daños y prejuicios a su persona en el contrato que había firmado, y me echaron y acabé en un piso que curiosamente era un piso que estaba al lado de una de mis amistades de ese momento, y la perdí a los pocos días de estar en ese piso. Cuando hablo de pérdidas no hablo de muertes, hablo de pérdidas de personas que han dejado de estar en mi vida. Y nada, la verdad es que en ese piso estuve muy a gusto, estuve un año y creamos un ambiente familiar muy bonito, pero también acabó y tuve que volver a casa de mis padres, se me acabaron los ahorros y tuve que volver. Y aquí entramos en lo que yo llamo la época oscura, la época Mordor, la época de Sauron. Aparte que desarrollé un estrés postraumático por mi última relación, la cosa fue que yo en este proceso hasta la actualidad, ¿vale? Es decir, estamos hablando de 2020-21 hasta ahora mismo, yo he perdido muchas amistades. La suerte que he tenido es que tuve como un encontronazo, en el buen sentido, con el que ahora mismo es mi mejor amigo, al poco tiempo de volver a mi pueblo, o mientras iba a volver, no lo recuerdo muy bien, y a día de hoy se ha convertido en una persona súper importante, me ha brindado el tener más amistades de las que tenía antes en el pueblo, y ha dado pie a pues vivir de otra manera la sociabilidad en mi pueblo, que siempre ha sido una cosa que me ha costado muchísimo. Y bueno, el último punto, ¿cómo estoy ahora? ¿No? Es lo que muchos os estaréis preguntando y lo que muchos querréis saber. Pues volvemos un poco a lo que he dicho antes de grave pero estable. Yo os diría que en algunas cosas peor que nunca, en cuanto al físico, la energía que tengo para afrontar las cosas, estoy muy mal, pero en cambio estoy muy bien en cuanto a la sociabilidad. Es verdad que podría salir más de casa, podría salir mucho más de casa de hecho, pero lo que salgo es guay y la gente con la que me relaciono cada vez va mejor, y esto es lo típico que tienes un amigo referencia que te va presentando a gente y al principio te cuesta mucho, pero luego cuando hace 2 años que esas personas te están viendo, pues también te conviertes en los amigos de esas personas. Hay una cosa
que la he pasado por encima durante el vídeo, y es las ideaciones suicidas, es decir, las ganas que yo tengo de suicidarme. Y básicamente esto es lo que peor llevo, porque yo os diría que es la época de mi vida que más ideación suicida he tenido. Es muy duro y complicado admitir que estoy viviendo junto a esos pensamientos de manera diaria y constante, y sobre esto me gustaría hacer una pequeña reflexión, y es que la realidad es que por mucho que tu entorno sepa que tienes estas ideas suicidas y tal, yo creo que al final de alguna manera todo depende de uno mismo, ¿no? Si te tienes que levantar de la cama, te tienes que levantar tú, no va a venir nadie a levantarte de la cama. Entonces es como, ¿hasta qué punto una persona te puede ayudar, o hasta qué punto una persona se puede inmiscuir en el impacto que tiene en tu vida? Soy de los que piensa que las enfermedades mentales, si por algo son destructivas y muy duras, es por la soledad, porque al final uno está solo ante el peligro. Por mucho bien que te haga tu entorno, por muy presente que esté tu entorno, pero al final ese entorno, cada personita de ese entorno tiene su vida y se tiene que ocupar de ella. Entonces, que tú estés diariamente buscando una validación, buscando un empujón, quizás puede llegar a destrozar una buena amistad, como a mí me ha pasado. A mí me ha pasado que el querer tirar demasiado de una persona ha hecho porque se rompiese la cuerda entre nosotros. Pero bueno, resumiendo, estoy en la mierda, esperando una operación que no sé si se va a dar. Y bueno, podría decirse que estoy como nunca en el tema amigos. Lo que pasa que me cuesta sobrellevar el tema de cuándo pido ayuda, cuándo hablo con ellos, sin yo sentir que molesto. Es complicado. Y bueno, gustos y disgustos, hemos llegado al final del vídeo. Espero que os haya resultado guay escucharme, reflexionar sobre esto. Si tenéis a alguien en vuestra vida que podáis pensar que está como yo, intentad ayudarles, intentad escucharles, sobre todo acompañarles. Como he dicho al principio del vídeo, este vídeo quiero que sea un ancla para la gente que está mal, dejándolo en comentarios. Quiero que me expliquéis vuestra historia en comentarios, y que si os ofrecéis de ayuda para escuchar y hablar como estoy haciendo yo, que también lo dejéis en comentarios. Si queréis contactarme, tenéis todas las redes sociales en la descripción. Y bueno, sin más dilación, emplazaros al próximo vídeo, que será un poquito más alegre. Y nada, deciros que si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.